8:48 en este gobierno de la mañana Z101. Avanzamos en nuestra ronda de comentarios. Es el momento de escuchar a nuestro compañero Jesús Nova. Buenos días. Muy buenos días, querido amigo, compañero José Luis Mendoza. ¿Cómo va la semana de aniversario? Excelentemente bien, hermano. Excelentemente bien. Ayer fue un día realmente importante para mí. Qué bueno. Muchas muestras de afecto que agradezco. Mira, Jesús, me vas a permitir dar una información en un momento donde, y los que han seguido las internacionales con Rosendo saben que el mundo, más allá del tema de la pandemia, está viviendo un momento muy fuerte en términos geopolíticos. Rusia, por ejemplo, va a mandar una fuerza de paz, y pongo dos comillas enormes, a Kazajstán. El presidente de ese país mandó a las tropas a disparar y después preguntar. Sí. Entre muchas otras cosas que están sucediendo entre Europa, una Europa que se está rearmando, es importante destacar el tema del gasto militar. Parece que éramos muchos y parió la abuela. Un submarino ruso chocó, colisionó con un barco militar, un barco de la Fuerza Naval del Reino Unido, que todo el mundo sabe es una de las más importantes del mundo en términos de tonelaje y en términos también de tecnología. Así que yo creo que no faltaba más que ahora agregar un nuevo elemento, que hay que ver si dentro de su condición de accidente no eleva un poquito más la temperatura, que ya está bastante alta entre los países miembros de la OTAN, y el Reino Unido es fundador de la OTAN, y una Rusia que también se ha decidido pues a pelear por su periferia y a tratar de alejar esa esfera de influencia de las naciones occidentales. Así que el mundo presta atención a este acontecimiento y que tratar de que no pase a mayores. Así es, esperamos. Ojalá. Bueno, saludamos con cariño, respeto y admiración de siempre a nuestro don Álvaro Albelo, hijo. Nuestros saludos para don Bienvenido Rodríguez Durán, Bienvenido Rodríguez hijo, doña Isabel Rodríguez, lo propio nuestros compañeros de la mesa, Julieta Tejada, Rosendo Tavares, Aníbal Díaz, Felipe Romero, Manuel Conde, Nayib Chaede, y en la parte técnica, por supuesto, Josefina Ortiz, Karina La Antigua, Carlos Gutiérrez y nuestro Cundo Camarena. A la gente que está del otro lado, Dios les bendiga, les guarde, les llene de favor y bien. En el día de hoy quiero referirme a un tema que es poco manoseado, con todo lo que tiene que ver en relación a la COVID-19 y los efectos que ha tenido en el mundo. Y es un aspecto del que casi no se habla, pero que en términos económicos y en términos de la salud de la gente también es muy importante. Estoy hablando de la salud mental de la gente. Nosotros, todos en el mundo, en el 2020, iniciamos un proceso muy difícil y lo vivimos todos de encierro. Encierro que nos llevó a tener situaciones terribles porque llega un momento en que tú no sabes qué hacer dentro de casa. Ese espacio al que llegábamos luego del trabajo, que salíamos temprano, se convirtió en el lugar donde hacíamos absolutamente todo. Y esto trajo una serie de consecuencias mentales para la gente. Teníamos el terror de que nos podíamos contagiar o infectar de COVID porque entendíamos que estaba en el aire, no queríamos salir. Bueno, se prohibió inclusive ir a los parques. Se estaban lavando las fundas de las compras del súper. Sí, yo hacía un striptease frente a mi casa cuando yo entraba. Gracias a Dios que mi vecina de cierta edad ya no le... Nada le pero al entrar a la casa había que despojarse de todas las ropas, se echaba en una funda y se ponía aparte. O sea, se creó una situación de pánico, de un nivel de estrés muy grande en la población a nivel internacional. Y cuando hablamos de esto, hablamos de que República Dominicana, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública, a través de su Departamento de Salud Mental... Escúchame, Jesús, era lógico lo que estaba pasando. Sí. ¿Tú te diste cuenta en el momento en que tú te infectaste? No. ¿Cuál fue el error que tú No me di cuenta. El asunto está ahí. Sí. Y es donde tú menos te lo imaginas. Claro,
Yo no tengo ni la más mínima idea. Todavía en este tiempo es igual. Ni la más mínima idea yo tengo. Y tiene mucho que ver con el desconocimiento que teníamos de lo que estaba ocurriendo en el mundo. Pero además que no habían alternativas para frenar esto. No había una vacuna, no habían los protocolos, no existían. Los médicos todavía están en un proceso de aprendizaje con relación a la COVID. En el mundo entero es así, independientemente de lo que se ha avanzado. Pero el Departamento de Salud Mental de la República Dominicana ha dicho que hasta la fecha hay una gran cantidad de personas que están yendo a consulta de los psiquiatras y psicólogos por temas de ansiedad, de trastornos de sueño y depresión. Esto justamente como consecuencia de todo lo vivido con la COVID-19, y una gran parte de estos, aquellos que teniendo situaciones respiratorias tuvieron mucho miedo a la muerte en un momento determinado. Que por cierto, Jesús, y acúsame otra vez la intervención, pero aprovechar que tú estás tratando el tema, ya esta mañana de hoy se está anunciando que el mundo ha superado los 300 millones. Con el reporte de hoy, ya se superan los 300 millones de casos de COVID en el mundo. De personas contagiadas hasta este momento. Más, para este reporte de hoy, unos 2.520.000 casos nuevos se están reportando en el mundo, otras 7.214 muertes. Y Estados Unidos en esta semana reportó más de 4 millones de casos nuevos de coronavirus. Así es. Bueno, buen dato, Rosendo. El asunto no es tan sencillo. No es tan sencillo. Hablar, por ejemplo, que de 10.836 consultas con relación a la salud mental, de estas intervenciones, 4.839 correspondieron por ansiedad o fueron a la consulta por ansiedad, 2.919 por trastornos del sueño y 1.986 por depresión. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una situación bastante complicada porque se suma a esto la cantidad de personas que comenzaron a consumir drogas y alcohol por la depresión y el encierro. Y si nosotros avanzamos un poco en relación a esto, en la República Dominicana y enfatizando en los datos que se tienen, ver, por ejemplo, las informaciones que ofrece la UNICEF en torno a los niños y las niñas que entraron en una situación de ansiedad por el encierro, porque no podían salir al frente de la casa, porque no podían ir a la escuela, porque no podían ver a sus compañeros, porque no podían ir a la cancha o al play, porque no podían ir al cine, porque no podían hacer absolutamente nada en su vida. Se trastornó su vida cotidiana y el encierro los llevó o a los juegos, a convertirse muchos en adictos a los juegos, cuando hablamos de los niños, y por supuesto en los adolescentes, cuando tuvieron el chance, y ahí están los números, también fueron a refugiarse en el tema de las drogas. Una situación bastante complicada porque afecta directamente una franja poblacional como la juventud. Y retornando al tema de la salud mental, ¿qué ha pasado? Que muchos de nosotros fuimos impactados por ese encierro, muchos de nosotros fuimos impactados por el terror que se creó, y ahí están la cantidad de divorcios que se produjeron por la cercanía y por ese roce permanente de la cotidianidad, justamente por lo que decía. Ya no era salir en la mañana y ir al mediodía a comer o retornar al final de la tarde a la casa, compartir después del baño la cena, ver alguna película, tomar un café y luego a dormir. O sea, ese roce de 24 horas durante tanto tiempo creó muchas situaciones en las relaciones de pareja. Y por supuesto, una situación mental en la que yo lo pienso lo que viví y jamás quisiera volver a ese punto. ¿Qué están pidiendo o qué han pedido los psicólogos y los psiquiatras? Que desde el Estado
se le dé asistencia a los adultos y a los niños y niñas que todavía cuando se habla de la posibilidad en los medios de comunicación, en las redes sociales, a las cuales ellos tienen acceso permanentemente, de la posibilidad de un encierro o de volver a la no presencialidad en las escuelas, entran otra vez en un estado de pánico. Se necesita asistencia para tanta gente que sufrió por la COVID-19 y todo lo que vivimos en ese periodo tan terrible, donde nadie sabía nada y donde todos teníamos miedo de todo. Llegó un momento en que teníamos miedo de tocarnos a nosotros mismos, y eso creó una situación realmente importante en la salud mental de la gente. ¿Qué se pide entonces? Que a los niños y a las niñas que muestran alguna dificultad en la conducta se les pueda dar asistencia directa y que se pueda buscar de dónde viene la situación, porque lo que dicen los especialistas es que es muy posible que venga de ese momento tan difícil que vivió la humanidad con el COVID-19. Ojalá, ojalá. Y que nuestras autoridades y que las autoridades de la gente que nos pueda estar escuchando en cualquier parte del mundo tomen medidas, porque la salud mental es vital para el desarrollo de cualquier país. Llévatelo, Cundo.